Listo, profesor Alexander. Gracias. Bueno, bienvenidos a la charla de hoy de la red LAFMAT, la Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales. Es una comunidad que tiene como objetivo divulgar los avances de vanguardia, los investigadores latinoamericanos y facilitar la interacción entre investigadores latinoamericanos y destacados investigadores de todo el mundo. La red está integrada por investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Universidad Rural de Río de Janeiro, también de Brasil, la Universidad Fluminense en Río de Janeiro, la Universidad Nacional de Colombia, el CIMBESTAF de México, la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, la Universidad del Zulia en Venezuela, el Centro Atómico de Bariloche en Argentina y también el de la Universidad de Córdoba en Argentina. Y en el día de hoy es una alegría presentarles al magíster Alejandro Trujillo. Alejandro Trujillo es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, Perú. Es magíster en Física del Estado Sólido por la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, donde se desempeña como docente e investigador desde el año 2004. Ha participado en proyectos de investigación en las áreas de arqueometría, suelos y materiales. Actualmente cursa el doctorado en física en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde además es responsable del laboratorio de arqueometría. El título de la charla de hoy es Estudio de las transiciones de fase inducidas por tratamiento térmico en aceros industriales utilizando técnicas analíticas. Bienvenido, Alejandro. Bien, muchas gracias por la presentación. Buenos días ante todo y muchas gracias también por la invitación. Es para mí muy grato estar aquí compartiendo eh, una de las líneas, bueno, una de las líneas de investigación que seguimos aquí en la universidad en el área de materiales. Voy a pasar a compartir y procederé a... Ahí estamos. ¿Se observa? Sí, muy bien, gracias. Correcto, correcto, gracias. Bueno, el título de la charla es Estudio de las transiciones de fase inducidas por tratamiento térmico en aceros industriales utilizando técnicas analíticas. Bueno, en realidad en este estudio estamos utilizando técnicas analíticas y también técnicas complementarias. Estamos utilizando las técnicas analíticas de espectroscopía Moss-Bauer, difracción de rayos X y como técnicas complementarias estamos utilizando microscopía óptica, medida de dureza. Bueno, una motivación que me condujo a hacer este estudio, este modesto estudio, es el hecho de que en nuestro país, en el Perú, la interacción entre la ciencia básica y el sector industrial o el sector productivo es nula o muy escasa. Con suerte es muy escasa, pero mayormente la industria, las actividades de producción están muy poco ligadas a la ciencia básica, ¿no? Quizás porque por la poca interacción, por la poca aplicabilidad que muchas veces se le da a la ciencia básica a solucionar problemas reales del país, etcétera. Entonces, mi motivación se basó en eso, de establecer un nexo de cooperación interdisciplinaria entre el sector académico, entre el sector científico y el sector industrial. Y además también porque hace muchos años atrás, aquí en la facultad, se comenzó a estudiar algunos aceros utilizando difracción de rayos X y por ahí también se hizo solo con espectrometría Moss-Bauer. Pero estos estudios no se llegaron a concretar, ¿no? O sea, terminaron, por ahí creo que hubo una tesis de bachillerato, pero no se continuó más en el tema de los aceros, ¿no? En el estudio de los aceros. Entonces, me acerqué a una conocida empresa distribuidora de aceros aquí en Perú,
les planteé la posibilidad de hacer este estudio y ellos aceptaron en principio, ¿no? Entonces obtuve las muestras y les hice todos los exámenes anteriormente mencionados, pero eso fue hace ya muchos años atrás. Luego quise continuar, pero vino la pandemia, los laboratorios se cerraron y el estudio como que un poco como que se estancó ahí, ¿no? Luego retomé, pedí apoyo a otras universidades donde hacían metalotecnia, donde hacían estudios de materiales, y con ellos pude interactuar un poco más, ¿no? Bueno, es sabido por los que están escuchándome que el estudio detallado de los materiales nos permite conocer y evaluar sus propiedades, ¿no? Para potenciales aplicaciones en diversos campos del quehacer humano. Además, si hacemos un poco de historia, sabemos que los materiales están íntimamente ligados a la actividad cotidiana del ser humano y que incluso a lo largo de la historia el uso de determinado material le confería el nombre a esa época en la que el ser humano vivía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la edad de piedra, la edad de bronce, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los materiales son parte vital del desarrollo del ser humano, ¿no? Y sabemos que los materiales tienden, o sea, se clasifican en diferentes tipos. Nosotros en este campo vamos a hablar un poco de los metales y específicamente de los aceros. Los metales, bueno, son materiales ampliamente usados en el campo de la industria, ¿no? Se encuentran en la naturaleza formando óxidos y de aparte óxidos, carbonatos, sulfuros, fosfatos, etcétera. Siempre están ligados con otros componentes y luego se pueden extraer por determinados procesos químicos. Los aceros, que son, digamos, en general el objeto de estudio de esta charla, sabemos que son aleaciones a base de hierro, ¿no? Los más comunes son los aceros al carbono, que pueden contener en promedio hasta un 1%, hasta 1,5% en masa de carbono. El primer componente que nosotros podemos identificar en los aceros, digamos en estado de suministro, o sea, tal y como se obtienen de la fábrica, es la ferrita, ¿no? La ferrita es una solución sólida intersticial de hierro con carbono, con estructura de cuerpos cúbica de cuerpo centrado, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de hierro alfa, hablamos de la estructura cúbica de cuerpo centrado en átomos de hierro. Pero cuando ya ese hierro alfa se ve, digamos, posee impurezas de carbono, por decirlo de alguna manera, ya se le denomina ferrita. La austenita, ¿no? La austenita es un producto que se obtiene cuando el acero es calentado a altas temperaturas, ¿no? Es sometido a altas temperaturas y luego es enfriado bruscamente, ¿no? Entonces la estructura de la ferrita cambia y la austenita ahora se consolida como una solución sólida intersticial de hierro con carbono con estructura cúbica centrada en las caras, como lo vemos ahí en la pantalla. Posteriormente, en ese proceso de enfriamiento, eh, gran parte de la austenita se transforma en martensita, ¿no? Una pequeña parte de la austenita queda ahí como austenita residual, ¿no? Que se le conoce como austenita retenida, y se queda transformada la fase correspondiente a martensita. La martensita es una solución sólida intersticial supersaturada de hierro con carbono, con estructura tetragonal de cuerpo centrado. Bueno, los aceros, no he puesto aquí la referencia, olvidé ponerla, pero luego se las puedo pasar. Se pueden clasificar en base a un determinado criterio que lo establece la AISI, la American Iron and Steel Institute, donde se designa al tipo de acero, ¿no? Así como lo vemos ahí, IC ZYXX, donde XX viene a ser la composición porcentual de carbono, ¿no? Y viene a ser el porcentaje aproximado del elemento predominante en la aleación. Es cero cuando los aceros son de aleación simple. Y Z viene a ser el tipo de aleación, ¿no? El tipo de aleación con el cual se construyó, digamos, este acero. Z vale 1 cuando son aceros al carbono,
que es nuestro caso, ¿no? Es cero en el caso de aleación simple, ¿no? Entonces ahí tenemos 1 y 0. Y luego las últimas dos letras, XX, hacen referencia al porcentaje, ¿no? Al porcentaje de carbono en el acero. En esta charla, yo voy a hablar específicamente de un acero que es de uso muy común aquí en Perú, que es el acero 1045, ¿no? O sea, estamos hablando de un acero un acero al carbono, ¿no? De aleación simple y con 0,45% de carbono, ¿no? Que, bueno, pongo ahí los detalles: acero al carbono, no aliado de aleación simple y con un porcentaje de carbono de 0,45. ¿Por qué estudiar este acero? ¿No? De acuerdo a los datos que proporcionó la empresa que me proporcionó, que los designa con colores, ¿no? Cada tipo de acero lo designa con un tipo de color. Acá en Perú, bueno, al menos es así, no sé, en otros países si seguirán este mismo código de colores. El acero 1045 es un acero identificado por el color rojo y blanco, ¿no? El acero 1045 es un material que se utiliza para la fabricación de partes de maquinaria y repuestos sometidos a esfuerzos normales. Se utiliza para hacer árboles de transmisión, ejes, pernos, tuercas, pines de sujeción, pasadores, cuñas, etcétera, ¿no? También se utiliza ampliamente para las herramientas de mano, portamatrices y otros. O sea, es un acero, es un material de uso muy común aquí al menos en el país. Bueno, el procedimiento para la obtención de la muestra fue el siguiente. Debo decir que hace años, cuando yo entré en contacto con esta empresa, solicité, ¿no? Solicité que se me proporcionara la muestra y solicité a la empresa que haga el tratamiento térmico, ¿no? De temple y revenido. Voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Cuando yo quise estar presente en el tratamiento, no me lo permitieron por políticas de la empresa, pero como yo recién estaba explorando este campo, acepté que me entregaran las muestras ya con tratamiento térmico y además una muestra de referencia, o sea, una muestra en la cual no se le aplicó el tratamiento térmico para hacer una comparación. En aquellas épocas contábamos con un espectrómetro Mosbauer con una fuente activa, con una fuente muy activa. Si no me equivoco, estaba en el orden de los 7 milicurie de actividad, tenía la fuente, ¿no? Entonces, a mí me entregaron las muestras cortadas como si fuesen moneditas, como si fuesen unas monedas, y procedí a hacerle los exámenes, ¿no? Le hice difracción de rayos X a cada una de las muestras y le hice también espectroscopía Mosbauer, ¿no? Entonces, la espectroscopía Mosbauer, por ser una técnica muy fina para el estudio de materiales que contienen hierro en este caso, evidenció con toda precisión los sitios de hierro que se encuentran localizados en la estructura de la martensita en el acero templado, ¿no? Y además puso en evidencia la presencia de la austenita, ¿no? Eh, entonces se vio muy clara la austenita y la martensita. Cuando yo he retomado nuevamente, después de muchos años, el estudio de estos aceros, yo quise presenciar el tratamiento térmico, ¿no? Entonces, entré en colaboración con otra universidad. Ellos me ofrecieron todo el apoyo, pero me dijeron: mira, estas muestras que tú has hecho anteriormente te han dado una muestra en estado de suministro y tienes otra muestra que está ya templada y revenida. O sea, ya tenía el tratamiento de temple y de revenir. Entonces, lo ideal sería que hagamos la secuencia. O sea, tú tienes la muestra en estado de suministro, luego te damos la muestra en temple y luego te damos la muestra revenida, ¿no? Para hacer la secuencia. Entonces, así lo hicimos, ¿no? Hicimos los tratamientos térmicos, yo estuve presente, ¿no? Manipulé el horno y todo. Hicimos las pruebas de dureza, que las voy a mostrar más adelante. Hicimos las pruebas de microscopía. Y cuando hago las pruebas de Moss-Bauer, como lo voy a comentar más adelante,
un poco decepcionado porque no vi austenita, ¿no? Sin embargo, conversando con el ingeniero metalúrgico de materiales, me dijo, según esta foto, según mi experiencia, la austenita está dispersada en toda la superficie, en toda la muestra. Pero le digo, no la veo. Entonces me dice, tu técnica no permite ver, pues no, pero le digo, el Moldauer es muy poderoso para ver hierro. Pero yo no, pero lo que pasaba era de que la fuente radioactiva que yo estaba utilizando estaba ya muy desgastada, tenía muchos años. Y la muestra tenía ya pasándose ya como una semana y seguía el espectro ruidoso, ¿no? En el centro yo podía ver un ruidito que podría ser la austenita, pero ya, digamos, el equipo ya no daba para más. Entonces, un poco decepcionado, dije, qué raro, yo quería ver la austenita, ¿no? Pero hace justamente anteayer, exactamente anteayer, hace 2 días, nos ha llegado una fuente Mossbauer nueva que tiene una actividad de 50 milicuris. 50 milicuris, o sea, he colocado nuevamente el acero, he colocado en este espectrómetro nuevamente mi muestra, y lo que no pasó en más de una semana en ese espectrómetro donde la fuente estaba decaída, lo que no pasó en más de una semana ocurrió en 4 horas, ¿no? Se pudo ver bien definido el pico de la austenita. Voy a mostrar más adelante, justo hace unos minutos acabo de tomarle una foto al espectro, cómo ve el equipo, así que yo les voy a mostrar la diferencia. Bueno, entonces, ¿cómo obtuve la muestra? ¿No? La empresa me proporcionó una barra de 15 centímetros de largo, como lo vemos ahí en la foto, y 3/4 de pulgada de diámetro. Esta barra fue cortada en 3 partes, en 3 cilindros de 5 centímetros de largo cada uno. Un cilindro fue utilizado como referencia, o sea, a este cilindro no se le hizo ningún tratamiento térmico. Al otro cilindro se le hizo el tratamiento térmico de temple en agua, y al otro cilindro se le hizo el tratamiento de temple en agua y luego se le hizo el revenido en aceite, ¿no? El temple, como ustedes sabrán, ¿no? El procedimiento de temple se llevó a cabo de la siguiente manera. Las muestras, las muestras fueron templadas, ¿no? Fueron llevadas directamente a temperatura de austenización, según la recomendación, a 840 grados centígrados. Y esto, dado que como son unas piezas de poco grosor, como repito, son piezas cortadas en forma de monedas, ¿no? Son discos de 3/4 de pulgada de diámetro y aproximadamente 2 milímetros de grosor. Como son muestras de geometría simple, se pueden introducir directamente a los hornos con altas temperaturas. Se pueden introducir directamente a los hornos con altas temperaturas por encima de los 700 grados. Y luego cuando están siendo calentadas por un lapso de 45 minutos, se pasan bruscamente al agua, ¿no? Se enfrían bruscamente al agua. ¿El revenido en qué consiste? El revenido consiste en que una vez que la muestra ya ha sido templada en agua, se calienta a una temperatura de 300 grados centígrados, que es lo que recomienda la empresa y que se conoce como revenido bajo. Y una vez que está a 300 grados centígrados, se enfría bruscamente en aceite por agitación, ¿no? O sea, el aceite se encuentra en un depósito que está como circulando, ¿no? El aceite para evitar la formación de burbujas, ¿no? Bueno, esos son los tratamientos térmicos. ¿Cómo se hizo? O sea, los pasos para los exámenes, ¿no? Ahí tenemos, yo dije anteriormente que cada una de las barras había sido partida en cilindros de 5 centímetros. Ahora, cada cilindro de 5 centímetros, ahora lo partimos por la mitad en 2 cilindros de 2,5 centímetros. Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, lo voy a poner aquí para ver si puedo poner un puntero láser. Aquí está. Como ustedes pueden ver acá, en uno de los cilindros, la superficie, la superficie de uno de los cilindros fue utilizada para los estudios de microscopía óptica, ¿no? Porque, o sea, yo no hice los estudios de microscopía óptica después de cortada la muestra, porque si voy a tener en el disco, voy a tener que empotrarlo en una resina y eso es más difícil, porque para preparar la muestra por microscopía óptica hay que someter la muestra a una serie de lijas, agregarle unos abrasivos
para que la muestra quede en forma especular, quede perfecta, quede como un espejito, ¿no? Entonces, a este cilindro aprovechamos aquí para hacerle la prueba de microscopía óptica para ver la superficie, ¿no? La superficie. Una vez que hemos hecho la prueba de microscopía óptica, a esa misma muestra, aquí hago un corte para obtener una monedita, un corte de 2 milímetros de grosor, para obtener un disco de 2 milímetros de grosor, y a ese disco de 2 milímetros de grosor lo sometimos a la difracción de rayos X y a la espectroscopía Bauer por dispersión, ¿ya? El otro cilindro de 2,5 centímetros de altura, ¿no? La superficie fue utilizada para realizar los estudios de dureza, para medirle la dureza. Esto se repitió en la muestra en estado de suministro, que es usada como blanco como referencia, luego a la muestra en estado de temple, y luego a la muestra en estado de temple revenido, ¿no? Y luego lo que hicimos fue comparar los resultados para monitorear las transformaciones de fase. Entonces, la evaluación microestructural de las muestras se realizó en el Laboratorio de Metalotecnia del Departamento de Ingeniería Mecánico-Eléctrica de la Universidad de Piura. Se utilizó un microscopio Unitron, modelo MEC3, con sistema óptico, ¿no? Unitron NIS LW, con cámara digital a color, con 5 megapíxeles y un software Analyze Infinite de 6.5. Las medidas de dureza también se llevaron a cabo en el laboratorio de mecanotecnia de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Piura, utilizando un durómetro, ¿no? Office Galileo A200, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento para la obtención de las muestras. Obtenidas las moneditas, ¿no? Obtenidas las moneditas, fueron sometidas a la técnica de difracción de rayos X, ¿no? A la técnica de difracción de rayos X, para lo cual utilizamos el difractómetro de rayos X de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que aparece ahí en la foto. Utilizamos la geometría que vemos ahí, donde la rotación alrededor del centro del goniómetro es por parte de la muestra y por parte del detector, ¿no? Empezamos si no me equivoco, a 10 grados, empezamos a 10 grados, culminamos a 80 grados, y hicimos un paso de 0,02 grados y un tiempo por conteo de paso de 4 segundos, ¿no? Para poder tener condiciones, un difractograma de buena calidad que nos permita hacer un refinamiento por el método de Rydberg. Entonces, la difracción de rayos X es una técnica que estudia cómo están organizados los átomos, ¿no? En un compuesto, para estudiar las estructuras cristalinas, y basada pues en la detección, ¿no? De los haces de rayos X que son dispersados por los átomos, por los electrones de los átomos de las estructuras cristalinas, y que interfieren constructivamente, para lo cual se debe cumplir la famosa ley de Bragg que tenemos ahí. Luego, utilizamos la técnica de espectroscopía Mös-Bauer, ¿no? La técnica de espectroscopía Mös-Bauer es una técnica, en principio es una técnica nuclear. Se basa en la absorción y emisión nuclear resonante de rayos gamma sin pérdida de energía por retroceso. Entonces, son 3 parámetros los que se miden en un espectro Mös-Bauer. El corrimiento isomérico, ¿no? El corrimiento isomérico que cuantifica la interacción entre el núcleo y los electrones que circundan al núcleo, preferentemente los electrones S. Entonces, estas interacciones son las denominadas interacciones hiperfinas, ¿no? Interacciones entre el núcleo y los electrones y las nubes electrónicas que están en el núcleo. Esta interacción hiperfina del corrimiento isomérico, donde tenemos ahí la densidad electrónica del núcleo del absorbente, la densidad electrónica del núcleo fuente y los radios en estado excitado y fundamental del núcleo. Cuando el núcleo pasa de un estado fundamental a un excitado o viceversa, su radio atómico en promedio cambia, ¿no?
Entonces, es una interacción que no desdobla los niveles de energía del estado fundamental y excitado, sino que los desplaza, ¿no? Como lo vemos utiliza una fuente radioactiva, ¿no? Que tiene que estar en movimiento, que tiene que estar en movimiento para compensar la pérdida de energía por retroceso y por efecto Doppler. Luego tenemos la interacción cuadrupolar, ¿no? La interacción cuadrupolar que cuantifica la interacción entre el momento cuadrupolar nuclear del núcleo y el gradiente de campo eléctrico que actúa sobre el núcleo, ¿no? Entonces, está dada por ese, bueno, lo que tenemos ahí es ya la resolución de los hamiltonianos de interacción, ¿no? Entonces ahí, para el caso del hierro 57, que es el isótopo en estudio, pues tenemos el I que va de 3 medios a 1 medio, como lo vemos ahí. En este caso sí se logra, ¿no? Sí se observa una división de acuerdo a, bueno, de acuerdo a criterios ya cuánticos, ¿no? Una división del estado superior, del número de spin 3 medios, ¿no? En dos, y las transiciones permitidas, pues se traducen en el espectro en una separación de los picos, ¿no? En una separación de los picos de resonancia. Luego tenemos la interacción magnética, ¿no? O dipolar magnética, que viene a ser la interacción entre el momento dipolar magnético del núcleo, ¿no? Del átomo, y el campo eléctrico, que puede ser un campo eléctrico asociado, intrínseco, o puede ser un campo eléctrico aplicado. Perdón, un campo magnético aplicado. Esto sí desdobla los dos niveles los desdoblan, y hay para el hierro 57, que es objeto de estudio, eh, se desdoblan las líneas, el número el estado 3 medios en 4, porque digamos, cada estado se divide en 2i más 1, ¿no? En 2i más 1 subestados, y el 1 medio en 2, ¿no? El 3 medios en 4 y el 1 medio en 2. Entonces, hay 6 transiciones permitidas de acuerdo a las reglas de selección que ya se conocen, y cada transición se traduce como un pico en el espectro Mossbauer. O sea, todo material, todo componente magnético, se traduce como un sexteto, ¿no? Nosotros le llamamos sexteto a un patrón de Mossbauer de 6 picos, ¿no? Bueno, aquí está, digamos, el arreglo, ¿no? El arreglo en diagrama de bloques de un sistema de detección por espectroscopía Moore-Bauer por transmisión. Tenemos aquí la fuente radioactiva que emite los rayos gamma. Aquí está el absorbedor, o sea, la muestra, y aquí está el detector. Como sabemos todos, pues el fundamento de un instrumento de análisis es una fuente de emisión, una señal analítica, una señal de estímulo, la muestra, una señal analítica y luego un detector que transforma la señal analítica en un tipo de señal que puede ser entendida por el ser humano. Entonces, aquí en este caso, en principio, es por transmisión, porque, digamos, la muestra está pulverizada, ¿no? Puede ser una muestra pulverizada, puede ser una muestra muy delgadita, ¿no? Y los rayos gamma interactúan con la muestra, se transmiten y luego van al detector y se observa el espectro, ¿no? Y aquí está, digamos, el corazón, digamos así, del equipo, ¿no? La parte de aquí lo voy a mostrar en un esquema un poco más grande, ¿no? La fuente está aquí dentro de esta cápsula de plomo. Aquí está la fuente, ¿no? Aquí coloco la muestra y aquí está el detector, ¿no? Pero mis muestras, las muestras que yo he trabajado son muestras de aceros de 2 milímetros de espesor. Entonces no se puede hacer espectroscopía Mossbauer por transmisión. Entonces tuvimos que acomodar el equipo para hacer espectroscopía Mossbauer por reflexión o por dispersión. Y aquí tenemos el equipo, aquí tenemos el esquema. En esta figura tenemos el esquema de un arreglo experimental por transmisión, y aquí hemos cambiado el esquema a un arreglo experimental por dispersión, por reflexión. Fíjense, la fuente radioactiva está acá dentro de este blindaje. Aquí está la muestra, ¿no? Y aquí está el detector, ¿no? Es totalmente distinto al esquema que tenemos, ¿no? Acá tenemos fuente, muestra, detector. Y acá tenemos fuente, muestra, detector. Son dos arreglos distintos.
por transmisión y por reflexión. Entonces, mi acero en forma de monedita lo puse acá, ¿no? Lo coloqué ahí con mucho cuidado y obtuvimos el espectro que voy a pasar a mostrar a continuación. Bueno, ese es el espectrómetro Mosbauer, ¿no? Con el cual contamos aquí en nuestro laboratorio, ¿no? Aquí está, digamos, donde ocurre la acción, donde se coloca la fuente, donde se coloca la muestra y todo esto. Por eso aquí, en esta partecita, estoy haciendo un zoom, estoy haciendo una maximización para que se pueda apreciar, ¿no? Lo que puse anteriormente, esto, ¿no? Esto que está aquí, que es esto, y este es la parte del equipo. Lo demás ya es un sistema de adquisición de datos. El espectro se registra aquí y luego uno rescata los datos para llevarlo a un programa de análisis. Bueno, aquí tenemos las medidas de dureza, ¿no? Las medidas de dureza. En la primera, aquí tenemos, bueno, las muestras, una vez que se obtuvieron para poder medir la dureza, aquí tenemos la muestra en estado de suministro, tal y como la proporcionó la entidad que nos apoyó. Aquí tenemos la muestra en estado de temple y aquí está la muestra en temple y revenido. Entonces se le tomaron, como ustedes pueden ver ahí, 5 agujeritos en cada una de las muestras. Se le hizo el examen de dureza en diferentes zonas, desde el borde, pasando por el centro hasta el otro borde, ¿no? Y las medidas de dureza las tenemos acá, ¿no? Para el estado de suministro yo le he puesto acero ST, haciendo énfasis en que es un acero sin tratamiento. Se utilizó la escala Brinell, ¿no? Y la dureza, aquí está el promedio. Luego para los otros aceros, utilizaron para la medición otra escala que después fue la escala Rowell, que fue luego transformada a la escala Brinell, ¿no? Y me dio la dureza. Fíjense cómo cambia la dureza cuando la muestra es templada. No, justamente el objetivo de hacer el tratamiento térmico es para conferirle a la muestra mayor dureza, ¿no? Y luego, estas medidas en escala Rodwell son, son transformadas a la escala Brinell, aumenta la dureza, y luego disminuimos la dureza con el revenido, ¿no? Eh, Le aplicamos las medidas y observamos que efectivamente la dureza disminuye, ¿no? La dureza disminuye. Con el objetivo de que el material sea más manejable, porque si es muy duro, eso tampoco es bueno para determinadas aplicaciones, ¿no? Porque la dureza también trae consigo cosas indeseables, ¿no? Entonces, para eso se hace el revenido, ¿no? Y de acuerdo a este esquema, ¿no? A este esquema que tenemos acá, pues para este tipo de dureza, aquí tenemos en la escala vertical las medidas de dureza, en escala Rockwell, en HRC, y acá tenemos en el eje horizontal las, las medidas del porcentaje de carbono del muestra en estudio. Entonces, en promedio, digamos así, las durezas en escala Rowell están entre 59, 55, 60, dependiendo, ¿no? Porque, digamos, como han sido tomadas en diferentes puntos de la muestra, pues la idea es que las medidas sean cercanas para poder inferir un temple homogéneo, ¿no? Pero sí, estamos en el rango, entonces 0,45 estará por acá, ¿no? Si lo proyectamos, digamos que nuestras medidas caen en esta curva, caen en esta curva extraída por el handbook de la Sociedad Americana de Materiales, ¿no? Caen en esta curva y nos dicen que cuando para estas medidas tenemos un 99,9% de martensita. O sea que el resto hay una proporción muy pequeña de austenita, ¿no? Que claro, las personas que hacen microscopía y todo esto, ellos dicen, ¿no? La austenita está dispersada, ¿no? En toda la muestra, ¿no? Vamos a ver ahorita las fotos. Yo particularmente no la veo, ¿no? Yo solamente veo las agujas de martensita, pero
la austenita está dispersada, entonces yo no la puedo ver directamente. Entonces, por eso era importante la espectroscopia Moss-Bauer, porque ni siquiera difracción lo puedo identificar. Entonces, mi consuelo para estas medidas fue de que de repente, como fue 99% de martensita, el porcentaje de austenita es tan pequeño y mi fuente está tan desgastada que no se puede identificar, ¿no? Pero yo tenía la esperanza de que siga ahí, de que esté ahí la austenita y esperaba pues la llegada de una nueva fuente que me permita observar esa tan ansiada austenita, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos las medidas por dureza. Sí, ¿me cortó? ¿Qué pasó? No me permite avanzar más. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, Alejandro. Sí, no sé por qué razón no me permite avanzar. Siguiente. Ya, ahí está. Estas son las medidas de microscopía, ¿no? Entonces, he puesto de frente a 1000 aumentos porque le hicimos también a diferentes aumentos, ¿no? A 100, 200, 500, etcétera. Yo, para no poner tanta figura y y no saturar con figuras, he puesto solamente las fotos a 1000 aumentos, ¿no? Pues aquí tenemos la muestra en estado de suministro, o sea, tal y como lo proporcionó la entidad, y vemos una estructura fina de granos equiáxicos, ¿no? Que corresponden a la fase de ferrita y perlita, ¿no? Que son características de un acero 1045 de este tipo. La ferrita es las partes de color blanco y la perlita son las partes de color oscuro. Luego, en la muestra templada en agua, ¿no? Cuando la muestra fue templada en agua, se observan estructuras en forma de agujas, ¿no? Las estructuras en forma de agujas correspondientes a la martensita, ¿no? Y luego la austenita supuestamente debe estar dispersada, ¿no? En toda la superficie. Y luego tenemos acá una estructura característica de agujas, quizás no tan bien definidas como la anterior, bueno, corresponden a la denominada austenita revenida. Austenita revenida. Aquí tenemos la medida de difracción de rayos X para la muestra en estado de suministro, ¿no? Para la muestra en estado de suministro, eh, las medidas, como repito, se hicieron en el difractómetro de acá de la facultad y fueron refinadas, ¿no? Fueron refinadas tomando como referencia la base de datos del hierro alfa, ¿no? Se obtuvo, ahí observo los resultados, ¿no? Del, del parámetro de red, ¿no? Para este análisis. Luego tenemos acá la, la muestra correspondiente a la martensita, ¿no? A la martensita. Claro, o sea, si vemos ahí, pues que los parámetros de red son en la base, ¿no? Digámoslo así, 2,86, etcétera, Armstrong, ¿no? Y en la parte, y en el parámetro de red vertical, o sea, el de la altura, es un poco mayor, ¿no? Lo cual evidencia la estructura tetragonal. Y el parámetro es un poco menor que el anterior, es un poco menor que el anterior. Y aquí tenemos para la marquesita revenida. A simple vista, a simple vista, nos podemos quizás observar, porque eso es, digamos, en los inicios del trabajo, cuando a mí me entregaron los difractogramas, ¿no? Y los grafiqué y los comparé, parecían los tres iguales, salvo por algunas diferencias de repente en la forma de los picos, etcétera. Pero yo veía los difractogramas y parecían iguales, ¿no? Parecían totalmente iguales. Entonces, pero ya investigando un poco más, ¿no? Etcétera, este, encontré de que los difractogramas de rayos X de la martensita y de la ferrita son muy similares, salvo por un pequeño desplazamiento de unas fracciones de grado, que no recuerdo cuánto es, pero que esos detalles no se pueden poner en evidencia en un análisis cualitativo, ¿no? Para poder ver esos detalles
hay que hacer un estudio un poco más profundo de los difractogramas de rayos X, para lo cual utilizamos el método de Rydberg, un refinamiento con el método de Rydberg. Bueno, ahí están los parámetros de bondad, ¿no? Los parámetros de bondad de los ajustes, ¿no? Y luego aquí tenemos los espectros Mossbauer, ¿no? Los espectros Mossbauer por reflexión. Bueno, quizás ahí se nota mucha dispersión, ¿no? Yo creo que sí, comparado con lo que estamos obteniendo últimamente, se observa mucha dispersión. Las bolitas, esas bolitas, esos circulitos grises, son la parte experimental, ¿no? Son el experimental. Y en realidad sí se ve bastante dispersión. Pero este es el espectro Mossbauer de la muestra en estado de suministro, ¿no? Sin tratamiento térmico. Entonces, yo ajusté este espectro con dos sextetos, ¿no? Con dos sextetos. El sexteto verde que vemos ahí, que es adjudicado a la ferrita, y ese sexteto un poco magenta, ¿no? Que está por aquí, moradito, que es un sexteto correspondiente a la perlita, ¿no? Es un espectro correspondiente a la ferrita. Eh, ¿No? Son dos sitios asociados a este espectro a esta muestra en estado de suministro. Luego tenemos aquí el espectro de la muestra en estado de temple en agua, ¿no? El estado de la muestra temple en agua. Esto, aquí donde yo esperaba que aparezca la austenita en el parque, porque la austenita tiene un espectro característico que es un singlete, ¿no? Una sola línea. Entonces, yo esperaba que aparezca aquí en el centro, ¿no? Pero no, o sea, no había mucha evidencia, no había evidencia de que pueda haber ahí un sexteto. Veo ahí una dispersión, ¿no? Una dispersión. Yo podría decir, voy a esperar un poco más para que a ver si se resuelve, pero ya este espectro tenía una semana y ya no ofrecía mayores cambios, ¿no? Entonces fue ajustado con tres sextetos, ¿no? Con tres sextetos de hierro, ¿no? Cada uno de los cuales está asociado a un sitio cercano del átomo de carbono, ¿no? Cada hierro es un átomo, es un hierro que está en la proximidad del átomo de carbono, de la estructura tetragonal del martensito, ¿no? Entonces, los más cercanos al átomo de carbono, lógicamente, tienen menos campo que los que están más alejados y sienten los efectos del carbono. Entonces, aquí yo veo esa dispersión, ¿no? Que podría hacer sospechar que por ahí tímidamente puede aparecer el espectro característico de la austenita, pero yo ya no podía dejar más la muestra ahí porque no veía ninguna resolución. Así que detuve la medida y procedí a ajustarlo con las limitaciones que presentaba el equipo por la fuente desgastada, pero digamos que pude dar un paso en el análisis de estos aceros. Y aquí está el espectro de la, aus- de la muestra revenida y templada. Templada y revenida, ¿no? Repito, ese es sin ningún tratamiento térmico. Templado en agua y luego revenido. Y aquí está lo que les decía anteriormente. Esto fue el primer espectro que yo tomé hace años atrás, con una fuente más fresca, con una fuente más activa, ¿no? Pero como dije anteriormente, estaba explorando. Analicé los espectros que me dio la fábrica, ¿no? Aunque no pude ver el tratamiento térmico, pero analicé los espectros y ahí sí, miren, esta muestra templada, aquí ustedes pueden ver en la parte central este singlete verdecito, ¿no? Que si hacemos acá un zoom, hacemos una ampliación, lo observamos aquí en el centro, ¿no? Y claro, la dispersión en comparación con los espectros anteriores es mejor, ¿no? Vemos ahí los puntos experimentales que tienen una mejor resolución. Esos son los parámetros de cada uno de los componentes identificados, ¿no? Aquí tenemos en el primer recuadro, los parámetros hiperfinos para la ferrita y para la perlita, de acuerdo a las referencias. Acá tenemos los parámetros registrados para la muestra en estado de temple en agua, ¿no? Y acá tenemos los parámetros registrados para la muestra en estado de temple revenido. Bueno, aquí esta es la fuente que hemos adquirido, ¿no? Recién. Aquí le tomé una foto para mostrárselas.
Es una fuente Mossbauer de cobalto 57 con una actividad de 50 milicuries. Aquí está la fecha en la que llegó, ¿no? El 25 de abril del 27 de abril del 25 llegó al Perú, ¿no? Ya luego hemos tenido que hacer los trámites para el desaduanaje y toda esa cosa. Y aquí está el espectro que tomé hace rato, ¿no? Este espectro. Bueno, salen dos porque es un espectro de ida, la fuente se mueve en ida y vuelta, y luego estos dos espectros se foldean, ¿no? Se doblan, se superponen para obtener el espectro final. Entonces observen aquí, aquí está el pico central, ¿no? El cinglete, que ya se puede ver, acá también se puede ver. Al final de cuentas, estos dos espectros se van a doblar, o sea, salen así y luego se doblan así para obtener el espectro final, ¿no? Entonces aquí tenemos el cinglete, que no se veía, que no se veía en el otro, con el otro equipo, ¿no? Con la otra fuente, mejor dicho. Y eso pues nos dio mucha alegría porque observamos algo que difícilmente se puede ver por otras técnicas, ¿no? La evidencia es una medida de dureza, hasta cierto punto las fotos, pero esto ya es una evidencia tangible, ¿no? Eh, Ahí está, digamos, la foto que tomé hace rato, hace unos minutos, ¿no? La foto que tomé hace unos minutos. eh, y aquí, miren, aquí está el espectro ya, digamos, la parte, el espectro ya, una parte para que no se vea. Mira, aquí están los 6 picos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son 6 picos que van a tener que ser ajustados con los hierros en las proximidades del carbono en la martensita, ¿no? Y este que está aquí está el pico central de la austenita, indudable. Aquí no hay dispersión. Entonces se está midiendo todavía, yo lo voy a dejar que mida hasta más tarde, ¿no? Voy a ir sacando los datos para irlo graficando en mi programa y ya cuando vea pues una resolución muy buena, yo creo que la resolución está muy buena ahí, pero puedo darle un poco más, ya podemos tener una medida mejor, ¿no? Bueno, algunas conclusiones, algunas conclusiones de este pinino en investigación en materiales. La técnica de microscopía óptica pone en evidencia la microestructura de las 3 muestras estudiadas. Se han podido monitorear los cambios a nivel de microestructura del acero 1045 a cuando es sometido a los tratamientos térmicos anteriormente mencionados, ¿no? Los registros de dureza muestran que un estado de temple al 99%, es decir, con un mínimo porcentaje de austenita retenida. Está claro. Con un mínimo porcentaje de austenita retenida. Las técnicas de espectroscopía modulada por dispersión y difracción de rayos X constituyen un conjunto de herramientas valiosas que complementan los resultados de los estudios en acero por métodos convencionales. A simple vista, esto es lo que decía anteriormente, ¿no? A simple vista, los difractogramas de las 3 muestras en estudio parecen ser iguales, pero esos detalles sutiles de los que diferencian la ferrita de la martensita se hacen evidentes cuando hacemos el refinamiento por el método de Rydberg. A partir de los parámetros de red encontrados en las muestras templada y revenida, se ha podido precisar la transformación martensítica, ¿no? Por difracción de rayos X y por Mossbauer, ¿no? Porque vemos ahí la variación en los parámetros, ¿no? En la muestra en estado de suministro, estructura cúbica, ¿no? De la ferrita. Y en la muestra en estado de temple, tenemos la estructura tetragonal de la martensita, ¿no? Bueno, las medidas por difracción de rayos X se ven respaldadas, ¿no? Por la técnica de espectroscopía Mossbauer para ambas muestras, para todas las muestras en estudios. El tratamiento revenido produce una variación de las estructuras, transformando la martensita y disminuyendo la dureza. Yo les estoy muy agradecido por darme un espacio en este grupo, gracias a la comisión organizadora, en particular a mi amigo Luis de los Santos por invitarme y muchas gracias. Es lo que tenía hoy día que comentarles. Gracias, agradecemos a Alejandro Trujillo por su presentación.
Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primero invitamos al investigador Alexander Briceño del IBIC en Venezuela. Buenos días a todos y a todas los que están participando. Bueno, felicitar al compañero Alejandro Trujillo por la disertación. Me gustaría hacer algunas preguntas que tienen que ver más con la curiosidad, ¿no? Cuando toman los patrones de polvo, es, es tipo película, no hay molienda del acero, en ese caso. Claro, como dije anteriormente, no podemos moler el acero, ¿no? Entonces, aquí yo puse una diapositiva, ¿no? Aquí yo puse una diapositiva donde, a ver, vamos a ver, donde está la forma como se obtuvo la muestra, ¿no? Aquí, a ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, esta es la barra la partimos en dos. Una Ok. superficie fue usada para la microscopía óptica, ¿no? Fue pulida, con diferentes tipos de lijas. Luego se le agrega una solución a base de alúmina, ¿no? Se lava con agua, con alcohol, se le pasa una secadora y luego ya y a medida que después de cada tratamiento lo vamos observando al microscopio para ir viendo cómo evoluciona el pulido. Y ya cuando vemos que está en un punto, digamos, próximo a la perfección especular, se le agrega una solución que se conoce como Nital 2, que es una solución a base de alcohol etílico y ácido sulfúrico, si no me equivoco, ¿no? Se le echa y nuevamente se le seca con la secadora y se obtiene la película, la superficie totalmente especular. Pero no hacemos una pulverización, bueno, al menos no he encontrado una técnica que me permita hacer la pulverización, solo que del cilindro, yo corto, como se dice, una tajadita, ¿no? Como para sacar una monedita, como si fuese una tajada de, de, de embutido, ¿no? Entonces, esa monedita es la que yo coloqué al difractómetro y al Mossbauer, ¿no? Cuando estuve en el laboratorio de metalotecnia, conversé con los operadores, conversé con el ingeniero a cargo y le consulté si se podía hacer una lámina muy finita para ver si lo pasábamos por espectroscopía Mossbauer por transmisión, ¿no? Porque digamos, cuando es por transmisión, el conteo de los rayos gamma es mayor, el espectro se resuelve más rápido, pero me dijeron que no, que tenía un límite, ¿no? Había, hasta ahí solamente se podía, y hasta ahí era muy grueso como para ponerlo al difractómetro, perdón, al Mossbauer. Entonces me quedé, dije, voy a hacerlo por reflexión, ¿no? Y justamente el hecho de cortarlo con 2 milímetros de espesor aproximadamente fue para calcular la profundidad del portamuestras de difracción de rayos X, para que pueda quedar al ras, ¿no? Y poder obtener un buen difractómetro, un buen difractograma. Imposible, no pude pulverizar estas muestras. No sé si, la verdad que desconozco si habrán otros estudios que lo habrán podido hacer, pero en realidad fue muy difícil porque, a menos yo considero yo que resulta muy difícil porque para cortarlas, estas muestras para cortarlas, el contacto de la cuchilla con la muestra genera pues elevadísimas temperaturas que pueden ocasionar transiciones de fase indeseadas, que me pueden dar lugar a resultados equivocados, ¿no? Entonces, justamente cuando lo cortaron con un con un hilito que conducía, si no me equivoco, una corriente, ¿no? Y lo pasaban la muestra así, y a la vez la muestra estaba siendo bañada, así, en grandes cantidades, con un líquido refrigerante, ¿no? Y eso era justamente para evitar los cambios de fase, ¿no? Para evitar los cambios de fase. Hicimos la prueba
hicimos, o sea, no me quedé tranquilo porque yo dije, de repente, algún cambio de fase puede ocurrir, ¿no? Pero no, o sea, hice la prueba colocando dos espectros, ¿no? Los espectros de una muestra cortada y de una no cortada para ver que eran los mismos, ¿no? Y eso lo pienso hacer nuevamente con esta fuente nueva. Sí, esa es la respuesta. Sí, lo preguntaba porque cuando se hace así como película, vamos a llamarlo película delgada, hay unos efectos de orientación preferencial de Mm. los veranos, ¿no? Y a veces, dependiendo de la forma de medición, pues algunas fases resultan ser invisibles, como es en el caso de la austenita, ¿no? Mm, Que pudiste ver por difracción, tal vez por mm, la proporción que hay, ¿no? claro. ¿Cuál el rol de la austenita en el tema, digamos, de las propiedades, en este caso de la dureza? ¿Tiene algún impacto que existe, que coexiste ahí con la fase principal? Claro, o sea, la austenita es la responsable, pues, de que el material adquiera una dureza elevada, ¿no? Justamente el proceso de revenido es el que se realiza para disminuir esa dureza y eliminar algunos tipos de tensiones residuales, ¿no? Y darle al acero la propiedad que se requiere. Pero no sabría decirle si la austenita tiene algún efecto sobre la otra fase, ¿no? Habría que estudiar un poco más, habría que investigar un poco más eso. Otra cosa que, ya para terminar, que vi ahí en los difractogramas, es que hay un cambio del tamaño de grano, ¿no? Antes y después del tratamiento. No sé si lograron hacer alguna estimación Ah, no, no, de, ese no. de ese tamaño de grano, que sería interesante porque se puede correlacionar con Claro, las propiedades que sí. están. Aquí el difractograma está en comparación con el otro, se ve, ¿no? Se ve Ah, eso, sí. Sí, creo gracias que más ahí bien por la acotación. el ensanchamiento ahí de los máximos de difracción te sugiere, y bueno, las microscopías por barrido se ve también el efecto de la disminución del tamaño del grano, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que es importante analizar ese tema ahí que se puede asociar al cambio de las propiedades, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias. No, a usted, gracias, Ya, gracias, gracias por los comentarios. Muchas gracias. Gracias a ambos. Ahora le damos la palabra a Carlos, al profesor Carlos Augusto Pasos de la Universidad Federal del Espíritu Santo de Brasil. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, tengo una duda de la porcentaje que tiene la fase austerítica o ferrita en todos los materiales. ¿Consigue contabilizar eso? Por Mossbauer, por Mossbauer podemos tener, como se ve aquí en la tabla de resultados, tenemos los porcentajes de las áreas de los subespectros, ¿no? Me refiero, por ejemplo, aquí vemos que está un poquito más, ¿no? Aquí tenemos dos sextetos. Este sexteto verde que está aquí, ¿no? Que estoy señalando. Este sexteto magenta que está aquí abajito, que es el más chico. Ahí estoy yo identificando quién es quién. La línea roja es la envolvente, o sea, el teórico, ¿no? Y estos circulitos son los experimentales. Entonces, una vez culminado el procedimiento de análisis de ajuste, ¿no? Obtengo el área debajo de la curva, como lo vemos aquí, ¿no? Ah, sí. El área debajo de cada subespectro. Ah, perfecto. Hacer una cuantificación en medidas más concretas, digamos, que no sea el porcentaje debajo de la curva. Lo hemos hecho en algún momento, pero con otro tipo de materiales. Lo hemos hecho con suelos, ¿no? Con suelos, con cerámicas, ¿no? Tomando otras informaciones adicionales que tienen que ver con los parámetros Mosbauer.
pero en este trabajo tenemos, digamos, yo podría decir que es un semi-cuantitativo, ¿no? O sea, porcentaje del área bajo la curva. Podríamos investigar un poco más y ver en qué otros porcentajes, en qué otras medidas un poco más concretas se puede dar esta cuantificación de cada fase, ¿no? De cada fase que contiene hierro. Sí, está bueno. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Isaías de Oliveira, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, quien está haciendo también una estadía actualmente en la Universidad de San Marcos, Perú. Isaías, ¿tienes alguna pregunta? Eh, Olá, Alexander. Gracias. Alejandro, muy bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Eh, yo tengo una pregunta, pero es solamente una curiosidad. Usted muestra que la dureza del acero crece con a porcentaje de carbono. Minha questão é, você tem um modelo teórico para isto? No he hecho un estudio teórico, solamente me basé en esta referencia que la proporciona la Sociedad Americana de Materiales, ¿no? Este gráfico que está aquí, se coloca para hay varios cuadritos de estos para cada porcentaje de martensita, ¿no? Las Porque curvas son similares, pero o sea, varían en forma, ¿no? e há uma saturação antes de em 80%. É interessante. Muito bem, graças. Muitas graças Bien, pela a sua gracias a usted. charla. Muy Tchau. amable, gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Luis Valladares, que es secretario general de la red LAFMAT y actualmente en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y también en San Marcos. ¿Tienes preguntas, Luis? Sí, muchas gracias. Tengo varias preguntas, pero voy a tratar de resumir algunas, las más importantes, más técnicas, de medición, etcétera. Eh, Alejandro, la exposición está Dime. excelente, chévere, muchas gracias. Eh, una pregunta con respecto, mencionaste que rebanaste la muestra hasta 2 milímetros aproximadamente, tratando de que sea el Moss-Bauer por transmisión, pero al final tuviste que hacerlo por reflexión. Si yo quiero estudiar películas delgadas de hierro con óxido de hierro, ¿no? ¿Qué grosor tendría que ser esas películas delgadas? O mejor dicho, ¿qué profundidad llega el haz, ¿no? Para la espectroscopía Moss-Bauer? ¿Hasta qué profundidad puede llegar? ¿O qué tan superficial también es? Sí, mira, Lucho, justo cuando estaba haciendo este trabajo, y yo no veía, yo no veía, no veía la austenita en mis muestras. Entonces yo decía, pero si en la foto, el especialista en foto me dice que hay austenita, y yo no veo austenita por Moss-Bauer, ¿no? Entonces, algo está pasando aquí. Entonces, hice un cálculo, ¿no? Hice un cálculo en base a algunas propiedades de los aceros, te lo voy a pasar más adelante si gustas, donde calculamos, digamos, la profundidad de los rayos gamma, ¿no? Y de la luz visible y de los rayos X en estos aceros. Pero en esa época calculamos la profundidad con esa fuente, ¿no? Con esa fuente. No recuerdo cuántas micrones eran, la verdad que lo tengo ahí porque incluso lo hice a mano, pero lo hicimos con esa fuente, ¿no? Con esa fuente. Entonces habría que repetir el cálculo para esto. Ahora, yo no he trabajado con películas delgadas, pero digamos cuando hacemos suelos, ¿no? Porque yo más trabajo con suelos y con muestras arqueológicas, lo que hacemos es calcular un espesor óptico, ¿no? Un espesor óptico teniendo una estimación de la densidad de la muestra, ¿no? De la densidad de la muestra y el diámetro del portamuestras
y ver ahí cuál es el espesor de la muestra que me permita obtener un contaje adecuado para obtener un buen espectro, ¿no? Pero ahorita la verdad que no tengo a la mano los cálculos que hicimos de la profundidad para cada tipo de radiación, pero fue para esa fuente con esa actividad bien baja. Yo supongo que para esta fuente que está fresquita debe ser menor, ¿no? Así que sería cuestión de probar, ¿no? De probar, porque yo estoy pensando el día lunes estoy pensando hacer un ensayo con papel, ¿no? Porque hay el interés de estudiar unas tintas antiguas, ¿no? Del Museo de la Biblioteca Nacional. Entonces los papeles están con esa tinta, ¿no? Los restos de papel están con esa tinta. Entonces lo que vamos a hacer el lunes es hacer un ensayo con ese papelito, ponerlo en el Mossbauer, a ver si la transmisión, ¿no? Me permite identificar los componentes de hierro que tiene esa tinta. Ahora, si eso fuese exitoso, no sé, pues calculemos ahí, no sé qué tan gruesa sería una película delgada, de repente el grosor de una hoja de papel. Ahora, si la película se puede extraer del sustrato, porque es otra cosa también. Si no la puedes extraer del sustrato, definitivamente va a tener que ser un análisis por reflexión, ¿no? Pero sí tengo la anotado en alguna parte, te prometo buscarlo, donde están los cálculos que hice para ver la profundidad, ¿no? La profundidad de la penetración del haz en estas muestras. Pero como te digo, fue con esa fuente antigua. Sí, mi película son alrededor de 100 nanómetros de grosor. 100 nanómetros. 100 Pero la puedes nanómetros. extraer del sustrato. La puedes extraer del No, sustrato. no, pues son No 100 puedes. nanómetros. No, no puede, tiene que ser por reflexión de todas maneras sobre Y tu sustratos de sustrato de qué material es? silicio. Tu sustrato, Silicio, silicio. silicio. Mira, si el sustrato no tiene hierro, si el sustrato no tiene hierro, no hay problema, porque el Mossbauer en este caso es únicamente sensible al hierro. Incluso cuando tenemos nosotros poca muestra de materiales arqueológicos que se necesita saber o pigmentos que se necesita saber qué cosa hay ahí y no tenemos la suficiente muestra para poder colocarlo en el portamuestra, lo que hacemos es mezclarlo con azúcar, ¿no? Entonces, el Moldauer no va a haber nada que no sea hierro, te va a ver solamente los sitios de hierro. Entonces, si tú no puedes separar el sustrato, yo creo que lo ideal sería hacerlo por reflexión. Ujú. Sí, tiene que ser por reflexión en mi caso. Son 100 nanómetros y no puedo sacar la película. Pero Tiene que mi ser pregunta iba más si puede medir hasta 100 nanómetros, 500, Sí, ¿cómo claro, sería? claro, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Tendríamos que ir probando, hacer el cálculo y probar, ¿no? Pero Ahora, el, si tienes las muestras, pues me las puedes hacer llegar y hacemos la prueba, ¿no? otra consulta. Con respecto al área de incidencia, ¿qué área el área del haz o el área de medición? Mira, los modelos que Digamos. nosotros usamos digamos, hacer algunos cálculos de transmisión y todo eso, tomamos la emisión de la fuente en ángulo sólido, ¿no? Hacia la muestra. Eh, Nosotros usamos un portamuestras de aproximadamente, a ver, será pues eh, no tengo una regla por acá, unos 4 centímetros, 3 centímetros, milímetros, ¿no? Yo creo que puede ser hasta menos de 2 centímetros de diámetro, ¿no? Nuestro portamuestras es aproximadamente 2 centímetros de diámetro, si no me equivoco. Pero si lo hago por reflexión sería el mismo diámetro, supongo. Claro, hasta un poco más, pero como te digo, un portamuestra por transmisión te limita a que estudies solamente ¿no? Esa región de la muestra, ¿no? Pero si tú le pones por reflexión, ¿no? Incluso puedes colocar un guaco o una cosa grande, ¿no? Y él la sale en ángulo sólido y va a acaparar todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda. Incluso nosotros hemos trabajado con patrones de calibración de nitrocruciato de sodio que tienen un tamaño, pues, del porte de una moneda de 5 soles, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Y cubre todo el área, ¿no? Cubre todo el área. Porque mis películas son más o menos de cuadradas, de 2
2 por 2. Así que 2 2 centímetros. centímetros. O sí, sería centímetro por centímetro, ¿no? Más o menos. O sea, de 2 centímetros por 2 centímetros. Sí, 2 centímetros por 2 centímetros. Ese sería mi área. Claro, Entonces, ahora estaría sí bien. se puede, se puede. Ahora, si hay desconfianza en el hecho de que tienes, ¿no? Alguna duda de que pueda pasar en los alrededores, se le puede acondicionar un cuadradito de plomo, ¿no? Se puede hacer una ventanita de plomo para que estudie solamente la región que tú quieres estudiar, a la muestra, ¿no? Se le pone el plomo así, la ventanita, para que estudie solamente lo que tú puedes estudiar. Y el plomo no deja pasar los gamas, pues, Como es por reflexión, 45 grados sería, ¿no? 45 grados de 45, incidencia. 45. 45 incidencia, muestra, 45 reflexión. Ahora que ha llegado el 27 de abril la nueva fuente, que debe estar operativa, ¿no? En todo 24/7, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos cree que estaría una actividad, digamos, aceptable como para hacer mediciones? Digamos, meses, días, semanas, años. Mira, hay que hacer los cálculos de los decaimientos de vida media. La fuente nos ha llegado con un certificado, ¿no? Con un certificado y ahí nos va diciendo a tal mes de tal año, a tal mes, la actividad va a ser en promedio tanto. A tal mes, o sea, nos da rango de cada 4 meses, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en mayo, ¿no? Dice abril, mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Dice, a septiembre de 2025 la actividad va a ser tanto, pero decae poco, decae poco. O sea, en realidad, este, es, es, te podemos esperar. Si estás pensando en venir de repente en estos meses, o sea, podemos ir coordinando, ¿no? Ya, Porque pero en realidad se han comprado 2 fuentes, ¿no? Hay una fuente que es la de 50 que está en el laboratorio de nosotros y hay otra de 25 que está en el sótano, en el otro laboratorio. ya, Pero la que tenemos nosotros es activa. ya, pasamos activa. Entonces, tiene para rato, más de un año, Tiene digamos para que rato. a No, tiempo. habría más. Ya, Sí, mira, esta excelente. fuente con las que yo hice estas medidas, ¿no? Las que mostré anteriormente, esa fuente tenía como 8 años y todavía medía. O sea, todavía, al menos por transmisión, le hemos sacado el jugo a esa fuente. Y esa fuente todavía tiene para medir, solo que es un compromiso entre el tiempo, ¿no? Y las condiciones, porque hay que acercar un poco más la fuente a la muestra, hay que acercar el detector a la muestra, que eso ya también genera otros problemitas, ¿no? Efecto de ángulo sólido, hay que tenerla más tiempo, ¿no? Pero esta fuente está fresquita, o sea, tú me dices cuándo piensas venir y vamos coordinando, ¿no? Y con respecto, gracias. Con respecto conversamos con interno al respecto. Con respecto al trabajo en sí, ¿qué empresa fue que distribuidora aceros que contactaste? Fue Buller, Ya, ya. Y Buller. ellos quedaron en que te iban a otra muestra más, dijiste, ¿no? Cuando ya estaba el revenido solo, ¿no? Que lograron darte esa nueva muestra para tener toda la serie. Lo que pasa es que ellos, o sea, en realidad hay un poquito de, digamos, de restricción en cuanto a los laboratorios, ¿no? Porque uno dice, yo le dije, no, yo quiero ver el tratamiento térmico, pero me dijeron que no se podía, que era, etcétera, etcétera. Entonces, para ver el tratamiento térmico, yo me fui a otro laboratorio y ellos me dijeron, aquí vamos a hacerlo igual como lo hacen allá. La diferencia es el horno, ¿no? Ellos tienen horno de sales, creo que era horno de sales, creo que le llamaron, y acá tenemos un horno eléctrico, algo así. O sea, la única diferencia eran los hornos, el tipo de horno, ¿no? Pero las condiciones fueron las mismas, ¿no? Fueron las mismas. Ahora, estos estudios, se pueden hacer, yo hice con otro tipo de acero, ¿no? Pero me quedé solamente en la mera caracterización. Por curiosidad le hice Mosbauer solamente y obtuve espectros muy bonitos. Hay acero BCL, ¿no? Hay acero 1020, hay diferentes tipos de aceros. Y digamos, meterse en esto es todo un mundo, porque el ingeniero de la otra universidad con el que me estuvo apoyando me dijo, mira, lo que vemos aquí por microscopía óptica es una aproximación, porque hay que ver si hay bañitas superiores, un montón de cosas más, y eso se puede ver por microscopía electrónica de barrido, ¿no? Pero claro, o sea, digamos,
utilizar el microscopio electrónico de barrido implica pues que tú estés en ese momento, prepares la muestra y ver un protocolo de cómo se pasa la muestra, ¿no? Porque la muestra tiene que estar así, especular, y a medida que pase el tiempo ya se va contaminando con cosas, ¿no? Ya se raya, incluso con el mismo le pasas el dedo y se perturba, ¿no? Entonces, esto había un trabajo muy grande, pero el 1045 es un tipo de acero, ¿no? Hay muchos más. Se puede solicitar de repente, y yo fui, después que obtuve estos resultados, fui y le presenté todo. Ya me dijeron, vamos a continuar, pero como yo siempre digo, ¿no? A veces hay una especie de, de que no hay o sea, como que el empresario o la gente que hace empresa como que no quiere establecer vínculos con la ciencia, ¿no? ¿No? Ven a los científicos, lo ven como algo así, ¿no? Te dicen, ¿qué producto me vas a dar? Entonces, por eso es que a veces No están interesados en publicar el conocimiento, etcétera, ¿no? no, el empresario está publicado, está interesado en producción, producir, generar, ¿no? Economía, así lo veo yo, ¿no? En realidad, nosotros, a diferencia, nosotros estamos interesados en generar conocimiento, ¿no? Porque incluso él me decía que habían pruebas, ellos hacían pruebas de composición elemental. Yo también hice composición elemental con fluorescencia de rayos X por energía, por difracción de longitud de onda, no por energía dispersiva, sino por dispersión de longitud de onda. Y yo le digo, pero ¿cuál es la composición química de estos materiales? Es tanto, ahí está en el folleto. ¿Y dónde lo hacen? ¿Dónde hacen los exámenes? No, todas las pruebas que hacemos, todos los análisis, se envían a una sede que está en otro país, no sé dónde. ¿Y saben si han hecho difracción de rayos X? Esto? No, peor Moldauer, pues, ¿no? O sea, lo máximo que harán será microscopía, SEM o fluorescencia, ¿no? Pero lo hacen en otro lado, ¿no? O sea, como que no yo no puedo decir un divorcio, porque divorcio es algo que separa lo que estuvo unido alguna vez, sino que no hay una interacción, ¿no? Entre la empresa y la ciencia básica, que eso es lo que falta también aquí en el país de cultivar un poco, ¿no? Pero estamos en ese proceso, tratando siempre de... Yo voy a seguir con esto porque es un campo interesante, o sea, lo que yo he presentado aquí es una uñita, ¿no? Porque yo he leído papers sobre esto y hay gente que les hace pruebas de conductividad, luego les aplica campos, microscopía electrónica de barrido, efecto túnel, un montón de cosas más, ¿no? ¿No? O sea, ahorita, digamos, es un comenzar, ¿no? Es un comenzar. Ok, muchas gracias, Alejandro. Felicitaciones por tu charla. A usted, a ti, Lucho, gracias. Gracias, Luis. Melvin y Jimena, ¿hay preguntas del público a través de las redes sociales? Por esta parte, profesor, solo hay felicitaciones por la presentación del profesor Alejandro Trujillo. Sí, sí hay de San Marcos. Sí, hay disculpa, Jimena. Hay hay un comentario. La estudiante Cristine Yamile Marín de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está mencionando que Alejandro está muy interesante toda tu exposición. Yes. Muchas gracias. Como mencionaban por este lado, pues no hay tampoco preguntas por el momento. Igual, muchísimas gracias, profesor Alejandro, por la charla. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy amables, gracias. Alejandro, en este momento, al final de la charla, siempre invitamos a las personas a decir unas palabras finales. Si quieres compartirnos algunas palabras finales, serán bienvenidos. Bueno, como dije al inicio, yo les agradezco mucho esta invitación. A mí me da mucho gusto, me emociona compartir a veces lo que hacemos acá en nuestro laboratorio. Este, en realidad, pues, la ciencia básica
es una disciplina, las ciencias básicas son disciplinas bueno, yo siempre aprovecho un espacio para decir esto, ¿no? Que las ciencias básicas deben ser disciplinas que deben ser cultivadas, ¿no? Y deben ser atendidas, tomadas como prioridad en políticas de Estado, ¿no? Los países no desarrollan, es mi punto de vista, no desarrollan mientras no tengan sobre su base dos cosas fundamentales, ¿no? Dos cosas bien marcadas, valores y ciencia básica. Una vez escuché yo decir a un conferencista que algo así como de que la ciencia sin humanidad pues no es bueno. Entonces, es importante que nosotros desde nuestras trincheras siempre tratemos de impulsar estas disciplinas, ¿no? Y para eso es fundamental pues el apoyo de organizaciones como la suya, la de ustedes, ¿no? Que, que siempre están invitándonos a los semilleros, a los que iniciamos con nuestras labores de investigación en ciencia básica, a divulgar, a difundir nuestros trabajos, ¿no? Y saber de que siempre, pues, a pesar de que esto a veces no sea no sé cómo decirlo, no sea tan popular, ¿no? Porque, digamos, a veces en nuestro país es el porcentaje de personas de jóvenes que se inclinan por la ciencia es bajo, ¿no? Son pocos, ¿no? A pesar de eso, siempre de nuestras trincheras estar tratando siempre de impulsar estas disciplinas y tener la seguridad de que estas disciplinas, pues, contribuyen, ¿no? O sea, hay un potencial de contribución para el desarrollo, ¿no? Hay un potencial de contribución para el desarrollo que es necesario que alguien lo vea, que alguien lo impulse, ¿no? Y que alguien le dé recursos, ¿no? Porque también hacer ciencia sin recursos es difícil, ¿no? Eh, nuevamente, Alexander, Lucho de los Santos, gracias por la invitación. Y bueno, eso es todo lo que tenía yo que comentarles hoy día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, fuerza en ese camino, así que muchos éxitos. Gracias. Ahora invitamos a todos los panelistas, por favor, a que abran sus cámaras y micrófonos para despedir a Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gracias, Isaías. Gracias. Gracias a todos. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Hasta luego a todos.